Te da flojera orar. Culpable. ¿Qué pasó? Me quedé dormida, me levanté a las 8. Quiero orar, pero me distraigo mucho, no sé qué decir, no sé si lo hago bien, Dios me va a responder, debo hacer algo específico para recibir la respuesta. Hay miles de preguntas que nos surgen y nos llegan a la cabeza cuando estamos en oración. Pero déjame decirte que también hay una respuesta específica y en este video lo vamos a desglosar. No quiero empezar sin antes decirte que sin la fe todo se cae. Sin la oración, la fe se apaga. Lo dice el Papa Francisco y vamos con el video. Hola, mi nombre es Clara Cuevas, te hablo de Jesús aquí en redes sociales y en la vida también en general, pero muchas de las preguntas que me llegan a mis distintas redes es cómo orar. En el video pasado hablamos sobre las diferencias entre oración, meditación y rezar, cuál es mejor, cuál es peor. Te dejo ese video para que le des clic y te vengas para acá. Una vez que digas, ya lo entendí, ahora por favor dime cómo orar sin distraerme, cómo orar para que Dios me responda, cómo orar para escuchar a Dios. Es una de las preguntas más profundas y que nos lleva toda una vida, no te voy a decir en perfeccionarlo, sino en que nosotros digamos, ya está, no puedo vivir sin la oración. Orar no es fácil. Cruzar una montaña sin equipo, tampoco. Correr 21 kilómetros sin entrenamiento, tampoco es fácil. Pasar un examen sin estudiar, mira, la vida está llena de retos que si pensamos que solamente con levantarnos y ese día hacerlo lo vamos a hacer de excelente, la verdad es que no. Toda circunstancia de la vida requiere un esfuerzo, una renuncia, un sacrificio, una pasión, un amor y un propósito. Si un maratonista hoy se levanta y dice, quiero correr, pues va a correr. Pero para ser maratonista tiene que entrenar, tiene que tener el equipo adecuado, tiene que tener una buena alimentación, tiene que tenerlo un montón de cosas para ahora sí aventarse los 21 kilómetros. Y para aventarse un mejor tiempo, entrenar todavía y todavía más. La vida de oración es ese entrenamiento que adquirimos día con día para hablar con Dios, escuchar a Dios y estar constantemente enamorados de alcanzar la vida eterna. La vida es un maratón, velo así. Tú decides correrlo con Dios o sin Dios, pero para correrlo con Dios necesitamos escucharle, hablarle y estar en comunión con Él. Muchas veces reducimos la oración a sentir bonito. Es que hoy no sentí a Jesús. Ay, es que yo voy al Santísimo y me da sueño. Ay, es que me canso. Ay, es que me aburro. Ay, es que no le entiendo. Pero se nos olvida que no estamos hechos solamente de sensaciones. Que si siento bonito, ahí es. Y ese es el problema de esta sociedad, que vamos pensando nada más que vivimos de sensaciones y estamos rodeados de estímulos. Y los estímulos tienen consecuencias porque nos drenan y queremos más y más y más. Y la vida no se trata de eso. Nosotros somos cuerpo y alma. Si yo quiero un cuerpo sano, debo alimentarme, ejercitarme, moverme y cuidarme. El alma, te repito, no vive de sensaciones o de ratitos. Dios no quiere que le sientas, sino que le hables, le escuches y se relacionen. Pero en sí, ¿qué es la oración? Podemos definirlo exactamente como la comunicación con Dios. Pero vámonos más a profundidad. Vamos respondiendo preguntas por preguntas. Vamos a definir qué es la oración desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Te voy a dar algunos tips que surgen cuando tenemos problemas al orar. Vamos a responder qué hacer si te distraes mucho. Vamos a responder qué hacer si no me siento digno de la presencia de Dios. También vamos a responder qué hacer cuando no sabes qué decir. Y la última pregunta, pero más importante dentro de este segmento de dudas que nos surgen en la oración, es ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Y vamos a cerrar el video, obviamente, dándote unos tips de cómo empezar a orar hoy. El video va a estar estructurado de esta manera: definición, preguntas concretas y acción. Para que no nos quedemos solo con la información de, ya entendí qué es oración, ya le sé más o menos, no. Ponernos al modo orante, modo de rodillas, modo de oración y no quedarnos solamente con los conceptos. Así que una vez dicho esto, vamos a responder
¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a qué es oración? Si no tienes un catecismo, por favor, hoy es el día en que pidas uno por Amazon, te lo descargues, está gratuito en internet también desde la página del Vaticano, para que lo tengas a mano y todas estas preguntas humanas, naturales, tanto las que tienes tú como las que tiene todo el mundo, en el catecismo viene clarito, basado en el magisterio y en la palabra de Dios. Así que vámonos al numeral 2725, que dice así: la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Hay muchas cosas que me encantan del Papa Francisco y una de ellas es la naturalidad, la frescura y la humanidad con la que nos responden nuestras preguntas. Él dice que la oración no es una tarea sencilla y por eso muchas veces corremos de ella. Como que a veces decimos, no, ya me persigné en la mañana. No, ya rezó mi mamá por mí. Como que le dejamos esa tarea de hablar cara a cara a Dios a otros o de una forma muy sencilla. Yo sé que habrá momentos donde la oración tendrá que ser muy corta, pero si 5 días de la semana fueron oraciones largas y profundas, no pasa nada si un día no te puedes sentar, estar en silencio, no pasa nada. Pero, ¿por qué es tan difícil? Esa es la pregunta que nos hace el Papa Francisco. El catecismo continúa. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. Y ahí está la respuesta a la pregunta que nos hace el Papa. ¿Por qué es tan difícil? Porque es un combate. El catecismo nos dice, ¿contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Quedemos en claro esto. La vida es un combate espiritual entre el bien y el mal. ¿Cuál es la necesidad? Pues el mal quiere todas las almas posibles para que no encuentren el sentido de su vida que está en el Creador. Entonces, en la cotidianidad, queremos ponernos de rodillas a orar, pero vienen todas estas preocupaciones que vamos a responder más adelante. Pero una vez dicho esto, date cuenta, es difícil porque es un combate. Es un combate en el que el enemigo no quiere que nos comuniquemos con nuestro Creador, aquel que le da sentido y propósito a todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que vemos, sentimos, escuchamos. Nuestros ritmos de vida cada vez son más alejados de la vida contemplativa. Entrar en silencio en el corazón es difícil porque la cabeza está llena de preocupaciones, tareas, angustias. ¿Está mal? No está mal tener la cabeza llena de estas cosas porque humanamente así está el entorno y esas preocupaciones son parte de nuestra vida. Lo curioso es que cuando queremos comunicarnos con Dios, la tentación de la distracción viene más fuerte porque el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades, desde pensamientos impuros, desde ansiedades, preocupaciones, y ahí es cuando nos dice, ahorita no es tiempo de orar, ahorita es tiempo de resolver o ensuciarnos más, yo qué sé, pero no es tiempo de hablar con Dios. Y ahí empieza el combate entre me quedo, me voy con el pensamiento, ¿qué hago? Y como dije al principio, no es secreto que nuestra vida cotidiana esté llena de combates entre bien y el mal. Y a veces decimos, sí, pero yo no robo, sí, pero yo no mato, sí, pero yo no hago tal cosa. Sí, no haces como pecados visibles y que son fáciles de juzgar, pero mentimos, vivimos con egoísmo, vanidades, lujurias, envidias. Una vida de oración ordena y reacomoda las prioridades del corazón. Y para el corazón, su prioridad es Cristo. La oración acomoda la brújula que nos dirige hacia el corazón de Dios al momento de actuar en nuestro día a día. Desde voltear y actuar en unas situaciones de injusticia o de dolor, o simplemente no voltear e ignorar. Es esa brújula que nos sacude y nos dice, es momento de ser rostro de Jesús. A veces, como les mencionaba, nuestra oración puede ser breve, sin detalles, pero si buscamos momentos de oración profunda en la lectura del Evangelio, en un diario espiritual, que el siguiente video será sobre cómo hacer un diario espiritual. Esa es la forma de oración que a mí más me ayuda. Pero bueno, también podemos encontrar o buscar momentos en la adoración y así nuestro actuar se va puliendo al actuar de Cristo. Una vez definido cómo es la oración, por favor, medítalo también con el catecismo de la Iglesia Católica. Vámonos con los problemas, porque, a ver, es humano.
Todos tenemos problemas, desde la persona más perfecta que tú veas ahí en redes sociales hablando de Dios, hasta la persona que tiene mucho dinero, muchos carros, lo que sea. Todos tenemos problemas. Pero recordando a que la oración es un combate, repito, tú decides cómo llevar esta vida. Rendido en el combate de decir lo espiritual para mí no me lleva, no me viene, no me va, o ponerse de rodillas y decir yo necesito a Cristo porque mis problemas los quiero ver con el propósito de Cristo. Pero hay cosas humanas que estando en oración nos agobian. Y déjame decirte algo que me cambió la vida. Una vez fui con un sacerdote y le dije, es que es imposible para mí concentrarme en la oración. Y esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Qué hago si me distraigo mucho en la oración? Mis distracciones eran de todo tipo, desde que había visto un meme, desde que había visto un reel, que si la cancioncita, que si la no sé qué, pero sobre todo un problema. Tenía muchos problemas en la cabeza que decía, ¿qué va a pasar si sucede esto? Y si no resolví esto, me faltó entregar tal cosa, o no resolví tal problema con tal persona. Son nuestros problemas humanos. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me preocupa, al Señor también le preocupa porque me roba la paz. Y en la Eucaristía lo escuchamos constantemente. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y todos esos problemas me quitan la mirada hacia aquel que quiere ocuparse de aquello que me roba la paz. La paz es un don y los dones no se quitan. Los ignoramos más bien. Así como cuando te regalaban una muñeca nueva, jugabas con esta muñeca un rato, después se te olvidaba, pero nunca dejaba de existir la muñeca, estaba ahí. ¿Qué pasa? Pues nos interesaban otras cosas con las cuales entretenernos, divertirnos, jugar, etc. Entonces, la paz es un don que se queda y permanece. Y lo que nos preocupa y nos roba la paz, al Señor también le preocupa porque nos roba la mirada hacia lo que realmente importa, que es su presencia. Y el Papa Francisco dice lo siguiente: nosotros huimos de la oración, no sé por qué, pero así es. Casi siempre después de haber pospuesto la oración nos damos cuenta de que esas cosas no eran en absoluto esenciales y que quizá hemos perdido el tiempo. El enemigo nos engaña así. A mí me pasa un montón que estoy durante una adoración con 1000 preocupaciones en el cerebro y cuando salgo digo, ay, bueno, ya creo que el Señor ya me inspiró tal y tal, ¿no? Pero el Señor nos iba a inspirar la solución, pero desaprovechamos a veces esos momentos de oración porque nos dejamos caer en el engaño. Y me encanta esta frase de Santa Teresita de que la imaginación es la loca de la casa, porque a veces pensamos hasta escenarios que ni son reales, que ni van a pasar, pero ahí estamos, desaprovechando ese momento de cara a cara. Y este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, te voy a invitar que vayas al 2729 y al 2730, que nos hablan específicamente de las distracciones. Dedicarse a perseguir la distracción es caer en sus redes. Literal, estoy rezando y, tengo que entregar una tarea. Opción A, ignoras. Opción B, ¿y cómo era? Le voy a preguntar a mi amiga que y ya caímos en las redes de la distracción. Pero el catecismo nos dice, basta con volver a nuestro corazón. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Te digo, el enemigo no es tonto, el enemigo sabe que nos agobia, que nos preocupa, pero esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. Decirle, Señor, me preocupa mi tarea, porque creo que me falta tal cosa, creo que me falta no sé qué, y cuéntaselo al Señor. Toma esa preocupación que te está distrayendo y dásela al Señor. Sea un meme, de que Señor, hoy me reí de este meme, platícaselo al Señor. Oye Jesús, hoy escuché esta canción, me parece muy movida, pero creo que no dice algo correcto, tal y tal. Cuéntaselo al Señor. Distraerse es humano, es normal. Pero caer en las redes de la distracción, ahí es cuando nos desprende el corazón hacia otro lugar. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Así que, ¿qué hacer cuando nos distraemos en la oración? Ya tenés la respuesta. Una segunda pregunta que me hacen bastante, y yo también me he hecho muchas veces porque es algo muy humano y muy natural, es: a veces me siento poco digno de estar en presencia de Dios. ¿Qué hago? Yo sé que tú y yo no somos santos,
estamos en proceso, en búsqueda de esa santidad que está y encontramos en el Señor. No somos perfectos. Pecamos, caemos, nos equivocamos un montón, pero por eso nos levantamos y volvemos a Cristo. Pero esta mentalidad de no me siento digno de la presencia de Dios, para mí es una de las tentaciones más desgarradoras que el enemigo nos puede poner. Hubo un momento en mi vida en el que yo decía, no soy digna de comulgar, y ya me había confesado. No, es que no soy digna de orar, y ya estaba en gracia. Pero el engaño en mi corazón seguía de que no soy digna. Si leyéramos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchos se sentían igual, poco dignos de su presencia. Pero ¿por qué nos creemos la mentira de no ser dignos a hablarle a nuestro propio Padre? A mí lo que me sirve en ese momento es o leer la vida de algún santo, pero santos con biografías bien escritas, no solamente las frasecitas como ¡ay, todo perfecto! No, porque ellos también tuvieron sus luchas. Ellos también aconsejaban a otras personas, pero también leer la palabra de Dios y leer a esos personajes con los cuales yo me puedo identificar. Y uno de esos es el hijo pródigo. Yo sé que es un versículo súper escuchado, pero al ser tan súper escuchado, dejamos de sorprendernos como los niños y decir, él se sentía poco digno del amor de su padre porque estaba sucio, porque había pecado, porque le había robado, porque había ensuciado su nombre, pero el Padre siempre nos recibe. Vamos a ponerle pausa a esta oración y decir, Padre, ¿por qué yo me siento poco digno de ese amor que tú me das gratuitamente porque eres mi creador? Y hacer la oración de Señor, hoy yo rechazo esa mentira que me he creído durante años de no sentirme amada por ti. Pueden haber muchísimos problemas que se pueden arreglar en terapia de por qué no nos sentimos dignos del amor. ¿Qué pasó en nuestro corazón que no nos sentimos dignos de ser amados? Y dáselo al Señor. Señor, no siento la dignidad o la tranquilidad o yo qué sé de estar en tu presencia. Pero ahí quédate. Aunque no tengas nada que decir, aunque te dé pena, aunque te dé miedo, ahí quédate. Ahí quédate. Porque cuando estamos en su presencia, es Él quien nos dice, esas son mentiras. Esas son mentiras. Así que si no te sientes digno de estar en la presencia de Dios, por favor, la oración de rechazo esta mentira, pero por favor terapia y leer la vida de santos, que también te pueden servir, y el Evangelio. Pero hay otra pregunta que yo creo que a todos nos ha sucedido, porque vuelvo a lo mismo, esto es de humanidad, no somos robots que se levantan a programarse a las 7 de la mañana para hacer oración, no. ¿Qué hacer cuando te da flojera orar? Culpable. Muchas veces he dicho, mañana me levanto a las 7 de la mañana, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué pasó? Me quedé dormida, me levanté a las 8. Y ahí entra una cuestión de hábitos. Yo sé que habrá días que no podrás orar a las 7 de la mañana porque sucedió tal cosa, porque pasó tal cosa. Mira, pretextos hay un montón. Pero a mí una vez una amiga me dijo, ¿a qué hora rezas? Y yo, no, pues a veces tal día, a veces otro día. Me dijo, no, esto es una cita. Esto es una cita con el Señor. Y yo dije, bueno, voy a rezar a las 7 de la mañana. Chin, otra vez fallé, otra vez. Y vas a fallar 1,000,000 de veces, no pasa nada. Pero le dije, es que ¿sabes qué? No me levanto temprano porque me siento cansada. Sí, pero ¿y te levantas a las 9 y qué pasa? No, pues me sigo sintiendo cansada. Y me dice, pues así te levantes a las 9, te vas a sentir cansada, pues levántate a las 7 y te vas a sentir cansada igual, pero vas a empezar el día en gracia con el Señor. Entonces, en el Catecismo, el punto 2733 nos habla sobre los padres espirituales que entendían la pereza como el descuido de la vigilancia o la negligencia del corazón. Y nos recuerda Mateo 26:41 de que esta carne de pronto es débil. Y luego, casi finalizando este párrafo, dice, quien es humilde no se extraña de sus miserias. Esta le lleva a una mayor confianza a mantenerse firme en la constancia. ¿Qué nos dice este punto? Literal, pues sí, tenía sueño. Pues sí, me dio flojera. No, es que ese día tenía mucho trabajo. No. Tenía flojera de hacer oración. Y al día siguiente te levantas y dices, Señor, tenía flojera de estar aquí. Y no pasa nada.
porque reconocernos débiles, en Él encontramos fortaleza. Y esto es de hábitos, porque te digo, somos cuerpo y espíritu. Así que puedes tener un espíritu súper orante, pero un cuerpo muy descuidado. Y ahí está el desequilibrio, porque el Señor nos hizo completos. No nos hizo solamente espíritu, no nos hizo solamente carne, nos hizo completos. Así que podrás orar mucho, pero si tu cuerpo tiene un descuido, ya sea te desvelas mucho, pasas mucho tiempo en el teléfono, no haces ejercicio, bueno, eso también es ser irresponsable con la creación que el Señor nos ha dado. Así que esto me lo digo a mí misma, pero a mí me ha servido literal ponerme horarios. Después de misa, que trato de hacer la misa todos los días, me quedo a hacer oración, ya sea o que llegue antes o que me quede después, pero me quedo a hacer mi oración, porque tengo mucho que decirle al Señor y porque quiero recibir mucho de parte del Señor. Otra pregunta constante que yo también me he hecho: ay, no voy a hacer oración porque el Señor no me escucha. Dios es Dios, no es un genio de la lámpara, no es nuestro sirviente. Dios es Dios. En el numeral 2735 del Catecismo dice que cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos exigimos ver resultados. Así somos. Señor, ya te agradecí, no, ya me persigné, si no me va bien este día, pues, le queremos castigar a Dios. Queremos tratarlo como Dios da media vuelta y brinca y dame una señal. Así no es la cosa. Y el Catecismo nos hace una pregunta: ¿cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que aquí hay que responder sabiamente. ¿Estoy con una imagen constante de que Dios es mi sirviente o que Dios es mi Padre? Y esto es cultural. A veces nos hacen creer con que le pidamos al Señor, ya tendremos las cosas. O hazle preguntas al Señor, hazle preguntas a Dios. Esta es la constante frase que me gusta decir, de que Dios no le tiene miedo a tus preguntas. Nosotros somos los que tenemos miedo a preguntarle a Dios muchas cosas. Así que si no sabes qué decirle a Dios en tu oración, hazle preguntas y apúntalas, porque después tendrán respuesta. Entonces, ¿cómo empezar a orar hoy? Ya sabemos cuáles son las posibles tentaciones, ya sabemos qué puede suceder en mi cabeza, ya sé qué puede pasar en tal y tal. ¿Cómo empiezo a orar hoy? Primero que nada, poner orden en tu vida. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son un gran libro de sabiduría que nos enseñan a poner el orden en nuestra vida. Así que te lo recomiendo por si no sabes por dónde empezar. Pero algo muy básico es poner orden en nuestra vida. Y una vez que ponemos orden, no te esperes a que tengas todo ordenado, empieza ya. No importa todo lo demás, lo importante es que agendes tu oración. La oración todos los días a las 7. Probablemente no te funciona a las 7, bueno, a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana, a la hora de comer te haces un espacio de oración. Tú conoces tu agenda, tú conoces tu ritmo, pero hazlo todos los días. Punto número 2, por favor, no olvides que no estás solo. La oración es importante que sea individual, que sea desde tu corazón, pero tampoco olvides la oración en comunidad, que eso es muy importante. Ir a la Eucaristía, ir a tu grupo de oración, estar en tu comunidad, por favor, no lo olvides. Y por último, ¿cómo empezar hoy? Toma tu Biblia y empieza a conocer a Jesús con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee una biografía de un santo, vea una obra santa. A mí me sirve mucho leer un proverbio de la Biblia y leer un pasaje del Evangelio, que ya te iré contando más detalles en el video del diario espiritual. Pero también puedes descargar aplicaciones como Hallow, que tiene muchísimas meditaciones que las puedes escuchar y después haces tu oración personal. Tú pones el tiempo, 1 hora, media hora. Y nada, yo soy Clara Cuevas, espero que este video te haya servido un montón. Compártelo en tu comunidad, regresa este video cuantas veces quieras para responder esas preguntas que están ahí en la cabeza. Te dejo los links aquí abajo de toda la información que necesitas y Dios los bendiga. Bye.